Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Llegamos al jueves aquí en la semana, una semana lluviosa en la Ciudad Vieja, mucha humedad. Arranca, amigos, La Máquina de Pensar, dedicada, ustedes ya lo saben, a simplemente Rashomon, por la ópera de que se estrenó, esta ópera uruguaya, se estrenó el domingo 26 pasado. Y decirles nada más que, bueno, que ya estuvimos hablando de Mario Lebrero, con este hombre llamado, con este profesor que hoy hablaba Gabriel Insaurralde, y también estuvo Gabriela Oneto. Y bueno, vamos a empezar ya mismo este programa. Bueno, amigos, ahora vamos a recibir en La Máquina de Pensar al consejero delegado de la Embajada de Japón. Él es escritor, el escritor japonés Naohito Watanabe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Naohito. Ya estuvo acá la otra vez, Naohito, hablando de haikus, de Basho, estuvimos hablando, de Matsuo Basho, ¿no? En su momento. Y la idea era invitarlo porque, bueno, esta semana se estrenó por primera vez Rashomon, una ópera uruguaya que supongo que usted como japonés le habrá llamado la atención que una ópera uruguaya tome un cuento japonés, digo, dos cuentos, Rashomon y En el bosque de Akutagawa. Y la película, sobre todo la película del gran Akira Kurosawa, ¿no? Kurosawa, en la noche de debut, ¿no?, de esta ópera, tuve la suerte de ver. Encima allá, primadonna es japonesa. La primadonna es japonesa, y vive en Uruguay. Vive en Uruguay y también en Brasil. En y su marido Sanguinetti, ¿no? Eso también. Y con mucha expectativa, vi, y muy interesante la obra de Rashomon. Primero me impresionó mucho la música tan compleja, de complejidad, ¿no? Es compleja, música inquietante y con muchas melodías de altibajo, eso me ha impresionado. Y de contraste con esa música, el movimiento de actores y también un movimiento de la obra es lento. Es muy lento, como si fuera el teatro de No. Y lento, pero con algo de simbolismo, ¿no? Que cada movimiento insinuaba. Y naturalmente ópera bien cantada. De acuerdo, bien cantada. Hablé con la directora y ella me dijo que era un homenaje al teatro No, porque el teatro de No es una disciplina muy difícil, hay que conocerla mucho, están muchos años, digamos. Ella no es experta, pero quería de alguna forma homenajear en la forma, ¿no? A la cultura de donde nace esa obra, la ópera. A mí lo que me llamaba la atención es que la ópera es un género muy occidental. Es muy occidental, ¿no? La italiana, ópera alemana, digo, esto es una ópera uruguaya. Y Rashomon es muy japonés. Muy japonés. Dice que es la ópera 100% uruguaya, ¿no? Un décimo ópera en la historia de 100 años ópera, etcétera. Entonces quisiera felicitar por bueno, muchas gracias. Ópera hecha en Uruguay, ¿no? Y también está basada esa ópera en el cuento de Akutagawa, el famoso escultor japonés, quien es en Japón considerado como como diría, padre de la literatura moderna en Japón. Es del siglo XX, ¿no? De los primeros iniciadores de la literatura moderna en Japón. 1892 nació y en 1927 falleció. Apenas tiene 35 años. Sí, porque se suicidó Akutagawa, Se suicidó, es porque su madre también murió de demencia. Demencia, y entonces él tenía este tipo de trauma y es muy inteligente, ¿no? Estudiaba mucho, pero como intelectual moderna de aquella época, pensaba muchas cosas y luego sufría de depresión, penas, también atormentada de dolor, aflicción,
angustia, ¿no? Esas cosas. Es el dolor existencial, digamos, ¿no? Y afrontando aquella época y la historia, ¿no? Y también la sociedad japonesa. Sí, porque en aquella estoy pensando que en 1922 había una militarización. Un creciente militarización. Es la total época de transición de la época de samurai hacia la época moderna de civilización. Entonces, mucha gente sí pensaba y se atormentaba de cambio y trataba de ver y conseguir la luz o la solución de cosas. Y también Akutagawa estaba ahí atormentado, pero trataba de buscar, la verdad de humanidad. O sea, él veía la gente a través de la literatura, el interior de la humanidad, ¿no? De su mal, egoísmo, contradicción, esas cosas. Todas esas cosas están dentro de sus obras, pero él estaba inspirado con los temas de las obras clásicas. Claro. Clásicas japonesas o de cristianismo, de europeas y todo. Y por ejemplo, Rashomon también está basada en la obra del siglo XII, ¿no? De Konjaku Monogatari, de historia de pasado y hoy. Es una novela de Monogatari, ¿no? Monogatari, sí, una narración, una narración muy larga. Sí, por eso, pero inspirado con esas obras, él ha creado, propio mundo, con su imaginación y también con su suspicaz y talento. Y le pregunto una cosa, Naohito, pensando, ¿no?, en esto que me está diciendo ahora, de que precisamente Japón estaba en un cambio, ¿no?, muy doloroso y muy costoso, digamos, desde de la época de los samuráis, digamos, la Edad Media, en fin, todo esto, a principios del siglo XX, hacia la modernización, ¿no? Eso lleva que la tradición se resquebraje un poco, las certezas, las verdades se resquebrajan un poco, ¿no? No se sabe bien hacia dónde se va, ¿no? Se sabe que se está abandonando el pasado, pero el futuro no aparece claro. No aparece. Entonces, todavía, claro. Eso no tendrá que ver con Rashomon, digamos, con la obra En el bosque, la idea de que no hay una verdad, de que ocurrió algo en el bosque y no sabemos si lo mataron, si fue asesinado por su mujer o si se suicidó. Sí, cada uno, narra su interpretación, ¿no? Esa interpretación, pero psicológica, ¿no? Pero no hay ninguna verdad, ninguna edad es definitiva. No definitiva, ¿no? Por eso es el misterio. Es el misterio, queda el misterio, esa narración, Al fin y al cabo, no se sabe quién está diciendo la verdad. Exacto. Pero eso, todo el mundo, la cosa es así, en la verdad no existe la verdad. Hay verdad psicológica que cada uno piensa hacer así. Por eso ese tema de esa pero es la idea también de que precisamente la verdad es compleja, hay muchas versiones, como tantas personas, como tantas versiones hay, y se me ocurre ahora por lo de Akutagawa que él estaba, digamos, en crisis porque precisamente no se sabía cuál era la verdad en Japón, hacia dónde iba, ¿no? Mishima también tuvo graves problemas con eso, ¿no? No quería la modernización, muchos se resistían. Kawabata no sé si también. Eso sí, siempre ellos tenían un poco de inquietud y también preocupación ambigua hacia el futuro. Con eso ya se han matado ellos mismos, ¿no? Entonces eso sí coincide con la época que no podía ver y percatar el futuro, claro, ¿no? Del país y también la gente que a dónde va y la era, etcétera. Y olvidando cosas buenas y tradiciones de la época anterior y descendiendo, y también las lenguas, la lengua japonesa ya estaba transformándose, se estaba transformando, bastante evolucionándose, y ya no pueden escribir de estilo de anterior de samuráis, ¿no? Es muy complicado, y las letras, y ya ha dejado esta parte, etcétera. Akutagawa mismo también, la primera obra de Ronen de edad senil, ¿no? Escribía del estilo de la época de Edo, que no tiene muchos
puntos ni comas ni nada, todo ya seguidos, pero eso ya ha dejado y cambia sus modos de escribir, ¿no? Entonces, sí, todo el mundo tenía un poco de preocupación sobre el futuro, pero naturalmente gran esperanza al mismo tiempo. Incluso a Japón, le pregunto, ¿no ocurrió que tuvo que venir la tremenda derrota de la Segunda Guerra Mundial para que se lanzara hacia el futuro? Sí. O sea, dejara muchas cosas de esos miedos. Sí, miedo. Miedo. Hasta la Primera Guerra Mundial, sí, estaba bien la opinión también de los escritores y de intelectuales, sí, tenía pesos, sí. Pero después ya militarismo, imperialismo ya ha apoderado de esa cosa de opinión y conciencia social, ¿no? Y todo ya se ha convertido ya matizado por el militarismo y la diplomacia se ha dividido en dos, la diplomacia militar y diplomacia de diplomáticos, etcétera, y todo ya hacia la guerra y olvidando la literatura y todas esas cosas. Entonces, tragedia. Y Naohito, y usted como escritor ahora del siglo XXI, un escritor japonés, si bien vive acá en América, vive desde hace mucho tiempo en América, en distintos países, por su profesión, por su oficio de diplomático, Akutagawa es de los primeros escritores del siglo XX. ¿Sigue funcionando? ¿Sigue funcionando su literatura? ¿Sigue teniendo algo que decir para los escritores japoneses del siglo XXI? Sí, sigue todavía, y su influencia es muy grande. Sí. Y él, al inicio estaba traduciendo las obras europeas y también de China, Europa, Francia, etcétera, ¿no? Y aprendido su estructura de estilo, ¿no? O sea, antes sentimentalmente los japoneses escribían demasiado sentimental y sin muchas estructuras, ¿no? Pero por lo menos con la estructura y así con gran técnica, diversos estilos de escribir. Entonces ya se ha reestructurado la obra literaria para que pueda transmitir su mensaje directamente, es más fácil. Entonces, esa parte, por eso su obra es fácil de comprender leyendo, ¿no? Y entonces tiene una fuerza muy grande y también revela el corazón, el fondo del corazón de humanidad, ¿no? Y con los ojos muy agudos. Entonces eso revela la contradicción de la gente, etcétera. Tiene mucha fuerza, claro. Y cautiva todavía a los lectores. Y todavía su nombre es muy vivo en Japón, porque su amigo Kan Kikuchi, ¿no? El presidente de la compañía editorial de Bungei Shunju, creó un premio de Akutagawa en su honor. Y este premio ya ha seguido hasta hoy día, y 153 premios ya se han dado cada año. Y este año un escritor y artista cómico, ¿no? Señor Naoki Matayoshi ganó este premio. Pero es un escritor. Es un escritor, pero a la vez artista de comedia. Artista de comedia. Y fíjese que en un mes se vendieron sus libros, ¿no? Su libro se vendió y batiendo el récord de casi 1.3 millones de ejemplares. O sea, en un mes 1.3 millones. Por el premio, por el prestigio del premio. Por el prestigio del premio de Akutagawa. Y en el mundo de literatura sí llega hasta 10.000, es una gran venta, pero 1.300.000 libros en un mes ya se han vendido. Sí. Entonces, Y el premio de Akutagawa es una cantidad de dinero importante, o solo prestigio. Solo prestigio. Dinero muy poco, ¿no? Y ese, pero muy prestigioso y muy codiciado para los nuevos escritores. Porque los lectores confían en ese premio, entonces si alguien lo recibe, compran el libro porque es una garantía. Sí. Entonces ya da prestigio y tan popularidad a los libros que ganan ese premio, ¿no? Y
pensando en la ópera uruguaya, en Rashomon, pensando, usted, digo, el teatro japonés es muy complejo, ¿usted va al teatro, le gusta el teatro, la ópera japonesa? Sí, me gusta, pero... O se necesita saber mucho, pregúntanos, yo no sé, no tengo ni idea. Teatro, teatro sí me gusta, pero teatro es muy emocional, ¿no? Me emociona demasiado, entonces... No voy mucho, yo prefiero leer los libros, es que estando y viendo el teatro el corazón palpita y demasiado ahora, entonces no veo, pero sí, cuando era joven sí, eso teatro experimental y también ópera, hay muchos teatros japoneses tradicionales de kabuki, kyogen, esas cosas, ¿no? Entonces sí, siempre me gusta estar cerca con de moderación, ese mundo. con moderación porque es muy intenso. Intenso, demasiado intenso. Pero naturalmente ese arte integral de ópera, sobre todo ese arte integral de música, argumento, también movimiento no teatral, todo. Entonces sí, y me interesa una pregunta. Ahora que usted como lector y como escritor prefiere, entonces, no le impresiona mucho la intensidad de la literatura, porque digo, parece que ahora viviéramos en tiempos de que no son muy intensas la literatura, pareciera que en general le falta intensidad, pero... intensidad. No sé, en Japón, por ese premio de Akutagawa, que está muy candente, y todo el mundo está leyendo, y hoy día ya la gente lee también con iPhone, etcétera, ¿no? Con tablet. Entonces parece que la generación juvenil está leyendo más letras, no libros, no de libros electrónicos, pero está teniendo más contacto con las letras que antes. Antes era necesario ir a la librería y comprar el libro carro, etcétera, para leer allá, pero ahora puede coger cualquier historia con computador, etcétera, y puede leer, ¿no? Entonces ya tiene más conciencia literaria a la generación juvenil. Sorprendente, porque digo, la literatura digital tiene eso, ¿no? De que es más fácil descargarla y es más barata también, cuesta más barato y parece más accesible para los jóvenes. Sí, por eso está aumentando mucho el número de los compositores o escritores, más bien. Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con el consejero Naohito Watanabe. Él es escritor japonés de la Embajada de Japón. A la vuelta continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el escritor japonés Naohito Watanabe. Él es consejero de la Embajada de Japón. Estábamos hablando en torno a Rashomon, a la ópera Rashomon. Naohito, usted me estaba hablando fuera de micrófonos de un cuento de Akutagawa, ¿no? Que le había impresionado particularmente, que es de en torno a una carroza. ¿Cómo es? Sí. Eso se refiere a la obra de Akutagawa de Pintura de Infierno. Pintura del Infierno. Sí, Jigokumon. Un pintor Yoshihide, malhumorado, amargado. Sí, ahora me acuerdo. Pero genio, como pintor, pide a su amo, ¿no? Donde trabaja una cosa, y para pintar la pintura de infierno en el biombo, él pide a su amo que queme la carroza con una doncella dentro. Con el objeto de pintar de la manera muy real, ¿no? Una cosa bien real, es decir, quemar que queme la carroza y que ponga una doncella adentro, para que quede bien la pintura. Sí, pero el amo lo hizo como pidió, pero con la hija propia del pintor dentro de la carroza, quien trabajaba en la casa de amo, y se quemó. Se quemó la carroza con la hija del pintor dentro, quemándose agonizada, ¿no? Pero este pintor Yoshihide, ¿no? Al inicio muy apenado, pero después miraba fijamente esa escena tan macabra, infernal, con una cierta rara dignidad. Dignidad. Y viviendo él, viviendo él el propio infierno. Él estaba viendo que su hija estaba siendo quemada por un pedido de él. De él. Pero después su pintura se complementó, ¿no?
y era tan real que sorprendía a mucha gente aplaudía con aplausos, ¿no? Pero este pintor, un día después de presentar su pintura completada al amo, se ahorcó. Sí, sí. Lo que usted le llamó la atención es que viendo esa carroza incendiada, ahora me acuerdo, esto estaba en el Hotel Blanco de Sandra Macera el año pasado. Sí, es una parte. Es una obra de teatro de Sandra Macera donde reúne varios cuentos de Akutagawa y está este cuento, yo no lo recordaba, ahora lo recordé, donde el pintor cuando descubre, cuando le dicen que la que se está quemando es su hija, logra sobreponerse al dolor y al infierno y sigue pintando y genera una pintura tan increíble. O sea, él no escatima ningún sacrificio, incluso la vida de su propia hija, y eso es arte por arte, también Akutagawa da ímpetu en ese sentido de arte por arte. Sí, la idea de que lo más importante es el arte y por encima de todo. Por encima de todo. En este caso, yo lo que comprendí también es que él, buscando la verosimilitud, buscando el realismo de la pintura, pide, inconscientemente pide que quemen a una doncella, pero jamás imaginó que iba a ser su propia hija. Y ahí está el patrón, ¿no? Que es un poco cínico, ¿no? Y le da vuelta ese pedido. Y ahí lo hace vivir en ese infierno increíble. Increíble, eso atemorizar a todo, ¿no? Pero tiene tanta fuerza. Tiene mucha obra. Sí, una tragedia con mucha fuerza, es una tragedia brutal. Pero esa obra también estaba escrita en el siglo XII, 12.013, en el siglo XIII. En el siglo XIII, 1213. Uji Shui Monogatari, recolección de narraciones, ¿no? De pintor Yoshihide. Por eso, y lo que hizo Akutagawa, perdón, retomado, tema. Esa historia es más ambigua, ¿no? Se quema la casa propia, pero él también ha tomado el tema y ha adaptado y ha cambiado un poco, pero ha reestructurado y ha hecho una obra maestra. Tremendo el tema del dolor y cómo el excesivo, el dolor se puede transformar en arte, ¿no? Pero es terrible, ¿no? Es como yo para pensar en la intensidad, lo escuchaba a usted y pensaba en la intensidad de la tragedia de Edipo, por ejemplo, ¿no? De los griegos, ¿no? De la tragedia griega. Esas tragedias que son que solo con contar el argumento ya conmueven a la persona, ¿no? Y cuando uno los ve mucho más en teatro, ¿no? Algo similar. Algo similar, Naohito, bueno, y de la escenografía, ¿le gustó la escenografía de la ópera? Sí, la cabeza, ¿no? Las cabezas, ese sol, ese disco disco muy bonito. Y la puerta de Rashomon. La puerta de Rashomon. Esa puerta de Rashomon es más grande y tiene su cabina, o sea, cuarto arriba donde hay cadáveres, ¿no? Había cadáveres, pero narraron sobre ese cuento de Rashomon al inicio y después es un cuento de dentro de bosque, ¿no? Dentro de arbusto. Entonces, insinuando un poco de escena de Rashomon, pero claro, en la película, en realidad el que juntó los dos cuentos fue a Kurosawa. Akira Kurosawa, en 1950 juntó esos dos cuentos de una manera y hizo una puerta de Rashomon que es gigantesca. Más grande. Muy grande. Y aparte está como media rota en la película, ¿no? En las memorias, en la autobiografía de Kurosawa, Kurosawa dice que estuvo a punto de no hacer esa película porque le hacían la puerta y él quería que fuera más grande. Entonces la hacían más grande, entonces los productores dijeron que no iban a hacer tan grande para 2 días de filmación, ¿no? Que era la mitad del presupuesto iba para, y él dijo que si no la hacían así de grande, tenía que ser muy grande para ver a los seres humanos más pequeños, ¿no? Y aparte porque era así, digamos, ¿no? Era muy exigente, ¿no? Era muy exigente, realizar cosas. Naohito, si me permite cambiar un poco de tema, porque usted me regaló este libro y de alguien que yo no conocía en absoluto, no lo conocía, y se trata de un samurái, es la biografía de un samurái que se llamó Miyamoto Musashi. Y vivió en el siglo XIII, 1200, época de guerra. En época de guerra. Y lo que me llamó la atención, 2 cosas me llamaron la atención.
la fama y cómo conquistó este samurái el corazón de los japoneses hasta el día de hoy. Al final del libro hay todo un listado de las películas, de series de televisión, miniseries, todo lo que se ha hecho, y estamos hablando de 20, 30, 40 películas. Se siguen haciendo historietas en cómic, se sigue haciendo en teatro, se sigue haciendo incluso comedias musicales sobre, ¿no? Sobre un samurái, un héroe, que en general, y eso lo dicen muy bien, cuando un pueblo, digamos, estima o admira a un héroe, en general es porque este héroe o ha conducido ejércitos, o ha escrito muchos libros, o ha cambiado la vida de mucha gente. Y en cambio, Miyamoto no hizo nada de esto. Miyamoto hizo su camino y nada más. Sí, pero él es gran maestro de espada, ¿no? De katana en la época, y ha peleado muchas veces, cientos de veces, y nunca falló, y ha sobrevivido. Siempre fue victorioso. Sí, siempre victorioso allá en enfrentamiento con los fuertes y habilidosos samuráis, ¿no? Era, casi enfrentamiento de vida o muerte, pero nunca falló. Entonces, él recogiendo esos conocimientos, ¿no? Y también, como diría, sus técnicas, todo está relacionadas para el triunfo, y escribe el Gorinsho de 5 aros, ¿no? Ahí aparece. Sí, escribe un solo libro, digamos, que es el círculo de los cinco anillos. Y estas digamos, estas ideas de Miyamoto funcionan o son admiradas por los japoneses hasta el día de hoy. Sí, ya que él llegó a su iluminación y completación de, o sea, iluminación, o sea, su idea, ¿no? Él vivía hasta la edad bastante mayor, y ha podido tener este tipo de iluminación y culminación de la vida escribiendo. Es una cosa un poco diferente de ese joven de Akutagawa, ¿no? Muy distinto. Muy diferente. Akutagawa no podía llegar a su iluminación, siempre agonizándose y tratando, luchando, pero Miyamoto Musashi ya ha completado su vida con suprema arte, y ha asimilado su arte, y por eso ha dejado su herencia. Pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, digo, si habláramos de Uruguay, por ejemplo, en Uruguay, los uruguayos somos muy admiradores y devotos, y como digamos, de Artigas, de José Artigas, que fue un general, bueno, que tuvo ejército, que el pueblo lo siguió. Pero en el caso de Miyamoto, lo único que hizo él es esas luchas que peleó solitariamente. No quiso que se hiciera una escuela, digamos, no quiso generar tampoco una digamos, religión, ni mucho menos. Solamente escribió esto, y si me permites, un camino que dice, que creo son 35 artículos, pero voy a leer algunos nada más. Dice así, Miyamoto Musashi dice: no busques el placer físico, dice. No pretendas confiar en nada. No pienses nunca con codicia. Esto me llamó mucho la atención. Considérate a ti mismo con ligereza. Considera el mundo en profundidad. Sí. Él ha escrito así, todo para triunfar y sobrevivir. Es lo único que importa, es la victoria. No importa, dice, por ejemplo, una cosa me llamó la atención, no importa luchar bien, sino que importa la victoria. No, pero allá también dice que para luchar y no matar, o sea, para no luchar, ganar sin luchar. Y amedrentando a oponente, etcétera, ¿no? Entonces, son los secretos de la vida, y verdad de la vida, interpretado por él, ¿no? Por eso, ese libro se lee entre muchos jóvenes japoneses, quienes quieren entrar en las grandes empresas, o sea, novatos que quieren asociarse en las compañías. Entonces ellos leen esos libros
en el mundo de business, sirve mucho. Ese libro sirve. Por ejemplo, dice por ejemplo, no lamentes cosas de tu vida personal, no envidies el bien ni el mal del otro, no te lamentes de las despedidas al emprender cualquiera del camino, no te quejes ni te sientas amargado por ti mismo ni por los demás, no tengas preferencias, o sea, es un camino muy austero, ¿no? Austero, sí, pero son las palabras auténticas que ha sobrevivido en cientos de luchas de vida o muerte, y entonces allá puede encontrar la verdad de la vida, y eso todavía tiene su valor en la época de actualidad. Por ejemplo, él dice una vez, dice que si uno consigue un recurso muy importante, en la esgrima, por ejemplo, en la espada, ¿no? No repetirlo. O si se repite una vez, pero no 3 veces, 2 veces sí, pero no 3 veces, ¿no? Tratar de, él por ejemplo, él decía que cada lucha es diferente. Entonces él se comportaba diferentemente, nunca hacer lo mismo. En una lucha llegaba antes que el oponente, en otra lucha llegaba después y lo hacía esperar, ¿no? En fin, en una lucha luchaba con, por ejemplo, con una espada metálica, pero después lucha con espadas de madera, eso me sorprendió también. Experimenta, ¿no? Madera, sí. Hay una famosa lucha entre, al final y en la isla de Fuma, en la isla de Fuma, y él lucha con un palo, de remo, con un remo, hace una espada con un remo, y con eso mata a oponente, ¿no? Que tenía una espada enorme, y esas cosas, ¿no? Y está basada en su propia experiencia verdadera. Entonces, por ejemplo, dice, respeta a los dioses y a los budas, pero no dependas de ello, hay que depender de uno mismo, ¿no? Y él dice que en un momento está luchando, como va a luchar contra alguien, y sintió la tentación de rezar, y dijo, no, yo si gano voy a ganar yo. Por eso son las palabras como casi joyas, ¿no? De verdad. Y él escribió dentro de la cueva ese libro, y al completar ya pronto ya fallece. Pero... Si no quería salir de la cueva también, ¿no? Era un idealista también. Pero naturalmente él ya ha experimentado la alegría, tristeza, pena, muerte, vida, todo. Y después de todo, él ha completado su libro de 5 Gorinshō, ¿no? 5 halos. Los 5 anillos. 5 anillos, se dice. Y transmite su herencia, las joyas de sabiduría. Para los, otra cosa que me llamó la atención es que, y pregunto si tiene que ver con el Japón actual esto, que él lo que dice que lo que importa es el resultado, ¿no? O sea, lo que importa es la victoria. La victoria, es la concentración, el foco, enfocarse en un... Sí, victoria significa la vida, ¿no? La vida. Si pierde o fracasa, ya muerte en esa época. Por eso eso dice, ¿no? Así. Pero naturalmente el proceso hasta allá es muy importante. Claro. Pero es muy interesante leerlo. Sí, me sorprendió. Eso tiene valores universales. Por eso podría ir a la librería y buscar ese libro. Sí. Bueno, el tema de la mente, él dice, no dejes que tu mente se quede quieta, ni siquiera cuando estés en reposo. Sí. Es decir, tiene un camino muy... O la fluidez, él habla de que hay que ser muy fluido y no depender de un solo recurso o de 2 recursos, ¿no? Sí, como... Muy creativo hay que ser. Siempre rodando, ¿no? Rolling Stone, Get Nomos, se dice, de roca rodante, ¿no? Los cantos rodados. No se forma, es musgo de adentro. Encima. Entonces... Y este escritor, digamos, este samurái que increíblemente escribió ese solo libro, que incluso parece que llamó a sus discípulos y le dijo, ustedes habrán tomado notas de lo que yo les he dicho, bueno, quémenlas, porque no quería que quedara escuela, él no quería porque él no quería que el pensamiento se congelara, me explico, que no, o sea, que lo que quería era es esa idea de fluidez, ¿no? De fluidez y de creatividad, digamos, ¿no? Eso es lo que comprendo, lo que entiendo yo. Eso funciona, digamos, hasta ahora, o los japoneses le dan mucha importancia.
¿o no? Fluidez. La fluidez ya, digamos, al resultado, por ejemplo, a la cuestión más pragmática, ¿o no? Hay de todo, ¿no? Pero por lo menos ese libro está abierto y se ha heredado para todo el mundo, y sus ideas se comparten, ¿no? Es una cosa buena, no de herméticamente reservado. Sino claro. Una cosa que me faltó decir es que también hay muchos novelas, se hicieron muchas novelas en torno a este samurái, y bueno, y que hay versiones digamos del pueblo. Y por último, Naohito, usted quería hablarnos a nosotros, a los escuchas, a los oyentes nuestros, de que va a haber en agosto, ahora el 15 de agosto, ¿no? 12 a 15 de agosto, sí. Va a venir una escuadra de buques de entrenamientos de autodefensa de Japón. 3 buques con 704 marineros japoneses, incluyendo 164 oficiales, ¿no? Y van a haber muchos eventos. ¿Se van a poder visitar los barcos, por ejemplo? Sí, barcos. Apertura al público de barco para el recorrido dentro del buque, ¿no? Es día 13 de agosto a la 1, para todo el mundo. El barco está abierto. Y también día 13, 7:30 de la noche, en Ateneo de Montevideo, la banda de autodefensa de Japón va a tocar en Ateneo de Montevideo. De taiko, va a haber demostración de artes marciales, taiko, concierto de banda musical. Esto va a ser, va a ser entonces a las 7:30 de la tarde, el día 13. El 13 de agosto. Bueno, nosotros lo vamos a avisar el día antes, porque esto obviamente es una entrada libre, gratuita, en el Ateneo de Montevideo, ahí frente a la Plaza Cagancha. Es interesante para ver la música también de Japón y las artes marciales de Japón. Pregunta, esto no es habitual que vengan un escuadrón. Hace 11 años visto un escuadrón, sí. Entonces, ya al cabo de 11 años, eso para que se entrenen esos novatos, ¿no? Oficiales, y también promover el intercambio cultural y también militar también, sí. Esas cosas. Sí. Pregunta, otra para terminar un poco. ¿Cómo ve las relaciones entonces entre Japón y Uruguay? ¿Están mejor que antes? Sé que hay una embajadora japonesa. Tenemos una embajadora japonesa, primera embajadora del sector privado empresarial de la compañía Nissan, ¿no? Allá en la diplomacia japonesa, primera mujer. Sí, hace 25 años hubo una embajadora de aquí, pero ella era de Ministerio de Trabajo. De carrera. Y después se convirtió en la ministra de Educación. Pero esta vez, sí, primera mujer embajadora de sector privado. Del sector privado. De Nissan. Por eso ella es muy activa en cuanto a, sí, relación comercial, etcétera. Entonces, y también ella es muy experta y aficionada de ópera, ¿no? Entonces quiere promover el intercambio cultural y también el intercambio comercial. De hecho, va a venir ese escuadrón y va a haber muchos eventos. Mañana va a haber una exposición de cerámicas allá en San José, ¿no? Y muchos eventos vamos a tener, entonces vamos a avisar a todos. Muy bien, consejero delegado Naohito Watanabe de la Embajada de Japón, el escritor Naohito Watanabe, un placer. No hablamos como la otra vez de haikus, porque Watanabe es un haijin, ¿no? Es alguien que sigue en esos círculos de haiku haciendo, pero bueno, habrá oportunidad en otro momento para hablar de la poesía japonesa, que ya también es poesía latinoamericana, ¿no? Porque los haikus se siguen haciendo aquí en América. Gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Con un cuaderno donde escribes tus huellas, Padre nuestro, Hijo, oremos con poesía, pan y barro. Fui madre, hijo, tigre en la maleza, asesino alevoso, la eternidad descalza, grito descarnado, hueso puro, y de tus pies ausencia.
no sé ser otro, no sé ser nada. Por un campo de trigo emocionado sobrevuelan cabezas. Miles de águilas miden la distancia, la infinita distancia que hay entre las cosas. Yo que nací por casualidad en medio del jardín, separando cabezas, cabezas que eran y no son. Yo que meditaba y creía en la lluvia, en las palabras ciertas, amaba el viento. Tengo un duende en las venas, un mar sin fin que arremete y me arroja allí donde no hay tabla de sumar ni de multiplicar. Una mujer se arroja al río, los árboles afirman que es verano. Yo que nunca maté a nadie, o tal vez sí, de amor y de tristeza. Nada de grandilocuencias, la verdad, solo la verdad. Basta de libros falsos, menos conferencias. Clausuremos la solemnidad. Clausuremos la solemnidad, terminaba diciéndonos Selva Casal, la gran Selva Casal, en este poema que estaba leyendo. ¿Y esto por qué? Porque va a ocurrir algo en torno a esta gran poeta mañana. Para eso vamos a darle la bienvenida a Marcos Ibarra. ¿Estás ahí, Marcos? Sí, acá estoy. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Marcos Ibarra es el hombre que está, uno de los que está organizando el discurso poético en Selva Casal, que es un evento, un homenaje que va a tener lugar mañana viernes 31 a las 19 horas en la Fundación Nancy Bacello, ¿no? Exactamente, allí en Edil Hugo Prato 2195. Edil Hugo Prato, ¿y qué calle? ¿Esquina con qué? ¿No te acordás? Me parece que es Constituyente, ¿viste? Porque se da ahí de punta. Ajá, perfecto. No, me parece que es Constituyente, sí. Está. Digo para ubicarnos. Sí. 2195. Ellos ahora tienen... No, es Boulevard España. Sí, Constituyente es paralelo, sí. Nos dice Nano, está muy bien. Muchas gracias, Nano. Sí, es Boulevard España. Sí, Boulevard España, exactamente. El Hugo Prato. Muy bien, esto va a ocurrir mañana en la Fundación Nancy Bacello, el discurso poético en Selva Casal. ¿Por qué este homenaje y en qué consiste el homenaje? Y están todos invitados, ¿no? Por supuesto, sí, están todos invitados. Bueno, el por qué es algo más difícil de saber. Tenés que decir todo en 3 minutos. Pero el año pasado se hizo un evento con la poesía y la pintura de Selva. Sí, me acuerdo. Y en ese marco hubo también manuscritos, fotografías, exhibición de las primeras publicaciones. Bueno, en esta oportunidad se va a concentrar más la cosa en un análisis de la obra, y el contexto en este caso van a ser 3 testimonios de Alicia Presa, Silvia Guerra y el mío. Y la parte más analítica va a quedar a cargo de Andrés Echeverría y de Ricardo Payar. Y bueno, y un poco es un desafío, incluso porque viste que en los contenidos de la poesía de Selva, más allá de que ella leyó, hay siempre una insistencia de rechazar incluso este tipo de cosas, ¿viste? Es decir, que yo no sé exactamente si no es un atrevimiento de alguna manera, pero pero se pero trata de hubo aportar, como un ¿no? interés, ¿viste? Claro. Me surgió y había surgido en otra gente de conocer cómo se abordaría, si hubiera un abordaje incluso, ¿no? Más formalmente la poesía de Selva. Bueno, el caso de Ricardo Payares también es académico, pero es poeta también, y tiene un vínculo con además, Selva Casal. El caso de Ricardo es académico, poeta y amigo de Selva. Claro, sí, entonces todo eso colabora, ¿no? Claro. con la posibilidad de hacer algo que bueno, él estuvo inmediatamente de acuerdo en hacerlo y decía que había una omisión en ese sentido. Así que bueno, todo eso animó a que el evento cobrara
cuerpo, ¿no? Bueno, Alicia Presa va a hablar a partir de las cartas de Selva Casal. Sí, Silvia Guerra va a hablar... le mandaba Selva a Alicia, ¿no? Manuscritas, claro. En la época de las cartas manuscritas. Claro. Silvia Guerra va a hablar de la publicación de una antología de Selva Casal en España, y lo peor es que sobrevivimos en el 2014. Sí. Vos vas a hablar ¿de qué vas a hablar? Bueno, lo que pasa es que el evento, te lo digo muy resumidamente, arrancó a partir de que yo estuve ilustrando unos poemas. Exacto, vos lo contaste, el proceso de ilustración de 10 poemas, sí me acuerdo. Entonces, cuando yo estaba ilustrando los poemas que me parecía que percibía elementos de una estructura, fue cuando dije, claro, lo interesante sería alguien que domina estos temas, ¿qué diría? Claro. O sea, si esto que yo estoy viviendo cuando trato de ilustrar el poema existe en el discurso de un académico, por ejemplo, ¿no? Muy bien. De alguna manera yo me voy a enterar también mañana es decir, nosotros no hicimos una previa de que cada uno cuente lo que... O sea, que para todos va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa, muy bien. Sí. Esto obviamente está auspiciado por muchas instituciones, digo... la Academia Nacional de Letras, APLU, que es la Asociación de los Profesores de Literatura del Uruguay, la Fundación Casa de los Escritores del Uruguay, la Fundación Feliberto Hernández. Y la Fundación Nancy Bacelo, que es la anfitriona. Fundación Nancy Bacelo, que es anfitriona. Bueno, mañana entonces, viernes 31, a partir de las 19 horas, en la Fundación Nancy Bacelo. Con un chocolate caliente con brownies. Ah, bueno, mira, ¿qué te parece? Va a haber un ágape entonces de chocolate caliente con brownies. Seguro, pero el tema es que se va a celebrar de alguna forma, se va a profundizar la poesía y la poesía de Selva Casal. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que es interesante, incluso porque más allá de la poesía de Selva, es interesante ver cómo alguien aborda ese tipo de tema, ¿no? Está bien. Bueno, Marcos, te mando un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes. Vamos a ver si estamos. Y quiero decirles, amigos, antes de terminar esta semana, que Eduardo Nogareda y Andrés Bedó van a estar presentando Tres Zapatos. Es el gran pianista Andrés Bedó y Eduardo Nogareda, este sábado 1 de agosto a las 18:30 en Telón Rojo. Es gratuita, Soriano 1274. Esto se terminó. Que lo pasen muy bien. Hasta el lunes.